Muy buen día, jóvenes. Vamos a continuar con esta sesión en la que trabajaremos ahora con ecuaciones diferenciales exactas. En este caso vamos a tener la función e elevado a la y más 6x, todo esto respecto a dx, más x por e elevado a la y con el diferencial de y igual a 0. Recuerden que el primer término va a ser considerado como m y se va a derivar con respecto a y el segundo término es n y se va a derivar con respecto a x. Como estamos trabajando con dos variables, con x y con y, vamos a aplicar derivadas parciales. ¿Cómo son las derivadas parciales? Si vamos a derivar con respecto a x, la y se comporta como una constante. Si derivamos con respecto a y, la x se comporta como una constante. Entonces, m lo vamos a derivar con respecto a y. Entonces, si derivamos e a la y, nos va a quedar el mismo término, ¿sí? M con respecto a y nos va a quedar igual e elevado a la y el 6 y la x se va a comportar como constante. Entonces sería la derivada de una constante sería igual a 0. Por lo tanto, nada más nos quedaría el e elevado a la y. Y para n, derivándolo respecto a x, el y se comporta como constante y se deriva la pura x. La derivada de x sería 1 por e a la y. Nos va a quedar igual a e a la y. Ya que ambas derivadas son iguales, de m y de n, sí podemos proceder a realizar el ejercicio mediante método de de diferenciales exactas. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que identificar cuál término se nos hace más sencillo para trabajar. En mi caso, creo que este término, el x por e a la y de dy, es más sencillo que este término. Entonces yo voy a trabajar con el término de n. Muy bien, entonces vamos a trabajar con este término que sería x por e a la y con el diferencial de y. Una vez hecho esto, habrá que integrar. Entonces, esto va a ser igual. Como tenemos el diferencial respecto a y, igual aquí la x se va a comportar como una constante y las constantes pueden salir de la integral. Entonces nos quedaría nada más y con respecto al diferencial de y. La integral de y es lo mismo, es igual e a la y. Entonces de resultado vamos a tener x por e a la y. Y aquí, al estar trabajando con dos variables, tenemos x y y. En lugar de sumar una constante, se va a sumar una función. En este caso, estas funciones serían f de x y y. Entonces vamos a tomar la siguiente letra, que sería g. Y esta función, si aquí estamos trabajando con el diferencial de y, la función va a ir con respecto a la otra variable, que en este caso sería x. ¿Sí? Pueden tomar eso como referencia. Si el diferencial es de y, la función va respecto a x, o la variable que se está comportando como constante, que es x, respecto a esa variable va la función. Si tuviéramos diferencial de x, entonces aquí la función sería respecto a y. Ahora, esta ecuación vamos a hacer un cambio aquí de color. Aquí vamos a encerrar esta ecuación, ya que vamos a volver a ella. ¿Sí? Porque habrá que encontrar cuánto vale esta función g de x.
Muy bien. Entonces, ya que identificamos ahí esa función, el siguiente paso será derivar. Y vamos aquí, derivar, a ver si se entiende bien. Entonces la derivada de x por e a la y va a ser derivar con respecto a x. Entonces el e a la y se comporta como una constante y derivamos nada más la x, que sería 1 por e a la y. Entonces esto va a ser igual a e a la y más g derivada de x. Y aquí nada más podemos indicar con la apóstrofe que esta es una función que está derivada. Ahora, de ahí el siguiente paso, habrá que igualar la función. Aquí, como les mencionaba, yo empecé a trabajar con la función de n porque se me hizo más sencilla. Una vez que llegamos aquí a la derivación, vamos a igualar con la otra función. Si nosotros tomamos o llegamos a estos valores g' de x a partir de la función de n, entonces esa función la vamos a igualar con la función de m. M es igual a e a la y más 6x. Y vamos a despejar aquí la función. Entonces aquí al despejar nos va a quedar g' de x va a ser igual a e a la y más 6x menos este y que está sumando va a pasar restando, con lo que este valor con este valor se van a eliminar, por lo que aquí vamos a decir que la función prima de x es igual nada más a 6x. Y una vez encontrado o ya igualada esta función, habrá que integrar nuevamente. Vamos a indicar aquí que se va a integrar. Entonces va a ser la integral de g' de x y va a ser igual a la integral. Como aquí ya el 6 es una constante, el 6 puede salir de la integral y esa integral salió chidota. Va a ser x con respecto a x. Continuamos aquí. Tenemos una integral. Aquí la apóstrofe está indicando que era una derivada. Entonces, si le aplicamos una integral a una derivada, pues se anulan ahí esas operaciones. Por lo tanto, nos va a quedar solo la función de g de x, que va a ser igual a 6, que es la constante, y la integral de x, recuerden que es x al cuadrado sobre 2 más su respectiva constante. 6 entre 2 nos va a dar igual a 3. Entonces aquí esto se puede reducir a que la función de x es igual a 3x cuadrada más c. Ahora ya encontramos lo que es el valor de esta función, ya lo podemos sustituir en esta ecuación que teníamos. Entonces voy a igual a remarcar aquí esta función, bueno, este resultado de esa función, y regresamos aquí el colorcito negro para sustituir ahí ese resultado en la función de g de x. Entonces aquí la solución nos va a quedar, a ver, la solución esto va a ser igual que teníamos originalmente una función con respecto a x y y, que debe de ser igual a c. Esto viene ahí en el documento. Entonces la función de x y y va a ser igual a x por e a la y. Estoy tomando ya
esta función más g de x, aquí ya sabemos cuánto es g de x, que va a ser más 3x cuadrada más c. Entonces aquí nos dice que esa función debe de ser igualada a c. Entonces esta función de x por e a la y más 3x cuadrada más c se debe de igualar a c. Aquí tenemos dos constantes, entonces podemos mandarla a c, que está sumando restando a la otra constante. X por e a la y más 3x cuadrada va a ser igual a c menos c. Vamos a tener una constante menos otra constante, lo que nos va a arrojar como resultado otra constante. Entonces aquí nada más podemos igualar a c, y este resultado sería la solución a esta función. Entonces hasta aquí sería todo, jóvenes. Espero les sirva ahí como repaso para la solución de los ejercicios que van a realizar, y nos vemos en la siguiente sesión, jóvenes. Cuídense.